Muy buenas noches a todos los que se hallen del otro lado de esta transmisión. Esta es la entrega número 60 de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 18 de abril del año 2021. Vamos a empezar comentando, dentro de las cosas de esta semana, situaciones muy dolorosas. Dos policías mataron a un hombre en el transcurso de una persecución. Ellos afirmaban que este hombre estaba armado, pero en realidad estaba desarmado. Va a haber una investigación, obviamente, sobre este asunto. Esperemos que se aclare debidamente. A esto hay que sumarle, por ejemplo, que en la semana anterior también había habido un caso de una persona que estaba en una parada y recibió un balazo por una disputa entre la policía y un malhechor. Pero no solamente esto, en cierto momento de esta semana, por un error, la policía detuvo a un vehículo que era una familia que llevaba en la parte de atrás un bebé. Y la familia preocupadísima porque no le pasara nada con las armas de la policía al bebé. O sea, yo entiendo que, lógicamente, tienen un trabajo de mucho estrés, tratan de capturar a los delincuentes. Ahora, la policía tiene que actuar con moderación, con mesura, con ponderación. ¿Por qué esto está pasando? Yo tiendo a pensar que las cuestiones en las organizaciones verticales bajan desde arriba hacia abajo, que en la medida en que la gente de arriba no tiene mesura, mal puede llegar a tenerla la gente de abajo. Es necesario que cambie la forma de proceder desde la jerarquía policial para que esto empiece a enderezarse. Siguiendo con temas que tienen que ver con la seguridad, hubo un archivo de los archivos que tienen que ver con la causa de la Operación Océano, esa causa por la cual han sido procesadas varias personas que gozan de prestigio social por su involucramiento en el abuso y explotación sexual de menores. Y resulta que un video, un archivo que estaba en un dispositivo electrónico, que estaba en la unidad de delitos informáticos, fue borrado. Bueno, también esto fue pasado a que se lo investigue para que se vea qué es lo que pasó con esta situación. Tenemos que también, dentro del mismo espacio conceptual, el Tribunal de Apelaciones liberó a Eduardo Ferro, ex militar culpable de violaciones a los derechos humanos, quien sigue procesado, pero ahora procesado sin prisión, porque el Tribunal de Apelaciones, al primer criterio del primer juez, que era que se quede preso mientras se lo juzga, porque ya ha intentado fugarse, etcétera, no, el Tribunal de Apelaciones tuvo otro criterio y lo dejó salir. Bueno, esto es obviamente lamentable. Vamos ahora a otros tipos de asuntos, cuestiones que tienen que ver con la gestión de las leyes, el gobierno y demás. Perdón, disculpen que estoy con la voz un poquito mal. Bueno, el gobierno quiere hacer una licitación para entregar a privados la gestión de 6 aeropuertos del interior. La gente de Cabildo Abierto, según publica la diaria, dicen que hay joda. La expresión que la diaria pone entre comillas como proveniente de Cabildo Abierto es hay joda. La fuerza que integra la misma coalición de gobierno dice que en estas licitaciones solo se va a interesar la Corporación América, que ya tiene los aeropuertos de Carrasco y de Laguna del Sauce, y que obviamente no es un manejo muy claro. Por otro lado, también Cabildo Abierto va a apoyar un proyecto del Frente Amplio para suspender los desalojos mientras dure la emergencia sanitaria. Pero eso no es todo en esta área. Tenemos que el Frente Amplio presentó un proyecto de ley
para suspender el plazo, o sea que el plazo límite para la entrega de las firmas contra la ley de urgente consideración quede en suspenso mientras estén suspendidas por las normas que se han votado, esté suspendido por las normas que se han votado el derecho de reunión. Mientras una cosa no esté, que la otra se siga prorrogando. Esa es la idea. El Partido Nacional ya adelantó que va a votar en contra de este proyecto. Ahora bien, dada la preocupación del tiempo y las firmas, la semana pasada comentamos las declaraciones de Michelini, que era secretario político dentro del Frente Amplio, y bueno, han habido sectores del Frente Amplio que búsqueda indica que serían el Partido Comunista y Asamblea Uruguay, la 21-21, o sea, dos sectores con perfiles bien distintos que están diciendo que no, que Michelini tiene que regresar a su función, que lo que él dijo no estuvo mal. Por otro lado, hay gente que entiende que lo que está ocurriendo es que hay sectores que están yendo contra Miranda, que ocupa el cargo de presidente del Frente Amplio. Acá hay toda una disputa que tiene que ver con qué es ser presidente del Frente Amplio. Porque una cosa es tener un liderazgo político. La gente que tiene un liderazgo político, como lo tenía Sereni, como lo tuvo Vázquez, como lo tiene José Mujica, no lo tiene porque ocupa un cargo, lo tiene porque la gente presta atención a lo que ellos dijeron. Después hay una enorme cantidad de gente que podemos decir que son referentes políticos, como en este momento podrían ser Andrade, Orsi, Cose, Vergara y otra gente más, Lima. Estoy nombrando los primeros que me vienen a la cabeza. De repente hay otros tan capaces como ellos, pero o tan importantes, pero son los que me vinieron a mí. En cambio, el cargo de presidente del Frente Amplio, algunos pretenden que sea un cargo de conducción política y otros entendemos que no, que es un cargo que tiene que ver con mediar entre los sectores del Frente Amplio, a ayudar a que se entiendan, a mantener la unidad y dirigir la administración del Frente Amplio. Bueno, Miranda ha fallado en muchos de estos temas, nunca pudo mediar bien y en definitiva lo que pretende es ejercer una especie de conducción para la cual no tiene ni talento, ni capacidad, ni la gente sabe quién es. Y encima de todo esto está el tema de que cuando se trató de administrar, retaseaba el uso de los recursos económicos del Frente Amplio en la campaña, y decía, no tenemos plata, y no tenés plata, hace un préstamo. Después vas a ver cómo lo pagás. Se trata de ganar una elección nacional, después se ve. Pero no, esa cosa de escribano de ir tan ordenadamente... Ojo, con todo respeto a los escribanos, porque en cantidad de cosas es necesario ir ordenadamente, pero no es lo que tiene que hacer quien dirige una fuerza política o quien dirige sus finanzas en el contexto de una lucha por la presidencia. Continuemos. Más temas que están vinculados con esto. En el hospital de Maldonado, y fíjense por qué está vinculado, el director estuvo cobrando guardias que nunca trabajó. Esto ha sido denunciado tanto por el Frente Amplio como por Cabildo Abierto. Muy bien. Además, como podemos ver, una vez más se dan este tipo de coincidencias entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio. No es raro que se den. ¿Por qué razón no es raro que se den? ¿Porque piensan igual? No. Ideológicamente somos cosas muy diferentes. Entonces, ¿por qué se dan? Se dan porque la forma de entender la gestión de Cabildo Abierto y del Frente Amplio tiene puntos de contacto. La entienden como una gestión que tiene que tener un peso del Estado y que el Estado tiene que tener un peso en esa gestión basado en responsabilidad. Mientras que el herrerismo pone, bueno, ya vamos a hablar dentro de un rato de algunas cosas que ha puesto ahora el herrerismo que no son nada claras. Y bueno, y los colorados tienen cangrejos rojos y otras cosas más. Así que vamos a ir tratando de ir viendo estas cosas. Para cerrar con este gran capítulo, el gobierno planteó nuevamente un impuesto a los sueldos mayores de 120.000 pesos en la gestión
pública para colaborar con la lucha contra el COVID. Fenómeno, a todos nos pareció bien, se votó en el Parlamento, bárbaro. Ahora, la oposición planteó extender el impuesto, como lo había planteado el año pasado, a todos los sueldos altos, para que un diputado, un senador, un director de un ente pague el impuesto, por supuesto, pero para que el presidente de la Coca-Cola o el presidente de una gran empresa multinacional, que no sea la Coca-Cola, que sea alguna otra, o tantos otros que trabajan en el sector privado y que tienen enormes sueldos en cargos de dirección, también paguen esa contribución. El gobierno no, porque al gobierno le encantan los empresarios privados. Como dijo alguien en el Correo esta semana, el gobierno de la calle Pou es más neoliberal que el gobierno de su padre, o el de Valle, o el de Sanguinetti. Continuemos. Tenemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo declaraciones al conmemorarse una vez más aniversario de la masacre de Salsipuedes, diciendo que es necesario que el Estado tome medidas reparadoras con respecto a lo que ocurrió. La masacre de Salsipuedes es un acto dentro del proceso de genocidio contra los grupos indígenas que habían en Uruguay. Primero los españoles, también luego los portugueses, finalmente el gobierno independiente de la República Oriental del Uruguay desarrollaron campañas de exterminio de la población indígena. Población que no fue exterminada. En general lo que ocurrió fue que una parte importante vio morir su cultura, se aculturó, se casó, se mezcló, y de ahí la enorme cantidad de gente con ascendencia indígena que todavía vive en este país. Otra parte no, siguió viviendo a lo indio, digámoslo de esa manera, aunque no corresponde, y esa gente era con la que se seguía pretendiendo acabar con ellos, matarlos. O sea que tenemos un genocidio contra un grupo humano y tenemos también un etnocidio, el asesinato de la cultura de ese grupo. Al punto que después nos metieron en la cabeza que los uruguayos descienden de los barcos, que los uruguayos somos todos blancos y europeos, etcétera, 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 siendo que hay una enorme proporción de población uruguaya con ascendencia indígena, especialmente entre los sectores populares y especialmente en el interior del país. Así que, bueno, esto planteó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que Cabildo Abierto y el Partido Colorado salieron a decir que no, que eso está mal, que acá no hubo genocidio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están muy unidos, no los une el amor, sino el espanto, como decía el poema de Jorge Luis Borges. Muy bien, continuemos con otro asunto. Vamos ahora a que los trabajadores del Mides están denunciando que está ocurriendo un desmantelamiento del programa de los SOCAT. Los SOCAT eran espacios en la cual en cada región, cada zona periférica, sobre todo de Montevideo, se reunían las personas que trabajaban en comisiones de fomento, en comisiones de salud, en comisiones barriales, en comisiones de asentamientos, de cooperativas, para producir una sinergia de fuerzas, para coordinar la utilización de los recursos del Estado, etc. Todo ese proceso fue sumamente útil. Yo en algún momento participé muy tangencialmente en reuniones de SOCAT cuando vivía en Montevideo y trabajaba en la zona de los bulevares, Paso de la Arena y demás, y realmente permitían cosas muy interesantes, pero eso lo están desmantelando la gente de este gobierno. Bien, también tenemos que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha dicho que pagar los primeros 3 días de seguro de desempleo a las personas que tengan que quedar cuarentenadas por causa de el COVID es algo que no van a hacer. Como posiblemente muchos sepan, cuando una persona cae enferma, los primeros 3 días de enfermedad no los cobra nunca. Nunca entenderé por qué.
en los primeros 3 días parece que uno no está enfermo, que está mintiendo, no sé. Eso no te los pagan. Ahora bien, lo cierto es que se planteó, bueno, a la gente que va a una cuarentena por COVID, paguémoselo. No, tampoco, este gobierno no quiere tocar la caja. La caja es sagrada. Muy bien, pero la que no es sagrada, o al revés, para ellos puede ser que sí sea, es la caja militar. Se está planteando que no es legítimo se está planteando por parte de los trabajadores, que no es legítimo que no es serio buscar una reforma de la seguridad social sin incluir en esa reforma a la caja militar. Muy bien. Tenemos que dentro del espacio de lo que tiene que ver con lo laboral y de lo que tiene que ver con las cuestiones de seguridad social también, hay un estudio que mostró que el nivel de ocupación de las personas con capacidades diferentes ha estado bajando. Se han contratado un 68% menos de personas con capacidades diferentes que en el año anterior, comparando el año pasado con el año 20 con el año 19. Atención, porque las personas con capacidades diferentes son el 15% de la población en Uruguay. Muy bien. El gobierno dijo, sin embargo, no vamos a ajustar los combustibles. ¡Qué bárbaro! Estamos haciendo un esfuerzo enorme. Y si están haciendo un esfuerzo, esto le va a suponer un déficit ANCAP. Y está muy bien que se haga esto. Pero una vez que hacen una que está bien, ellos se ponen a sacar enorme cartelera de lo que están haciendo, cuando están haciendo lo que debería hacer cualquier gobierno del mundo razonable en un contexto de pandemia, no agravarle las condiciones a la población. Hablando de las condiciones de la población, ¿se acuerdan que el gobierno dijo que le iba a dar dinero a las ollas? Muy bien. Ahora está diciendo que en el interior le van a dar el dinero a las intendencias para que las intendencias se lo mande a las ollas. Bien, no sé por qué el gobierno no le manda dinero a las ollas directamente, pero pensándolo desde esa cabeza, en el interior, intendencia, olla, ¿de quién son la mayor parte de las intendencias? Del Partido Nacional, el mismo que el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo acá entonces, puede decir uno, está buscando darle a sus intendentes protagonismo en el proceso de asistencia a las ollas populares. Y en Montevideo, bueno, en Montevideo va a utilizar una ONG no muy conocida, que el gobierno las mete 2x3 en alguna cosa en este periodo de gobierno. Los referentes de las ollas populares están diciendo que esto es muy poco claro, que no tiene ninguna transparencia, que no hay ninguna necesidad de que el gobierno ponga una organización intermediaria entre el gobierno y las ollas para recibir el dinero y pasárselo, que esto permite mucha turbiedad y que las cosas no sean claras. Realmente da para pensar que algo raro está atrás de esto, algo que no es transparente, algún manejo de los fondos de este gobierno que no resulta evidente. Muy bien, vamos ahora a pasar a otro tema. El Instituto Clemente Estable de Investigaciones Biológicas dio a conocer un estudio por el cual se confirma que en Uruguay el uso de glifosato está diezmando la población de las abejas. Esto es, las colmenas tienen cada vez menos abejas por causa del uso del glifosato. Los grupos vinculados a preocupaciones por el ambiente en general vienen hablando de que el glifosato debe ser prohibido, como fue prohibido en otros países ya anteriormente, por este y otros efectos negativos que tiene. Ha habido gente que lo ha defendido de la derecha y también gente que lo ha defendido de la izquierda. Por ejemplo, el expresidente José Mujica, que ha defendido el uso de este tipo de productos en alguna entrevista radial que yo recuerdo haber escuchado. Espero que ahora se dé cuenta de que era un error y corrija su postura. Esto está muy bueno, demuestra cómo la ciencia puede afectar y resolver y ayudar a resolver cosas, no solo en el espacio de cosas como
la lucha contra una pandemia, también la iniciativa para los hexágonos que dicen exceso de grasas, exceso de azúcar, exceso de sodio, etcétera, provinieron de gente vinculada a la Facultad de Ciencias, la cual, dicho sea de paso, se dio a conocer en esta semana que tiene una cifra de inscritos muy superior, aumentó un 45%, hay 1000 estudiantes nuevos en la Facultad de Ciencias, muy bueno, nos hacen falta muchos científicos jóvenes para que este país pueda transformarse aplicando cada vez más conocimiento. Ahora bien, esto es educación y dentro de los temas de educación tenemos que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, y dio a conocer un estudio que muestra que en el año pasado las clases produjeron una mayor separación entre los sectores sociales. Los sectores de contexto más bajo dejaron de asistir a clases en un 5% y los sectores de contexto más alto dejaron de asistir a clase en un 1%. Vale decir que hay un 4%, que no es poca cosa, de mayor separación dentro del contexto de clases no presenciales, virtuales y todo lo demás. Esto realmente es muy grave, muy malo. Muy bien, ahora nos vamos a ir arrimando a los temas que tienen que ver con el COVID y todo eso. Como nos vamos arrimando, vamos a empezar por ver cómo hace unos días se planteó la necesidad de tener mayor cantidad de oxígeno. Bueno, había una empresa llamada AGA que se dedicaba a producir gases, y entre ellos tanques de oxígeno. Bueno, la planta de oxígeno de esta empresa, que se fusionó con otra, va a ser reabierta por la propia empresa, dadas las necesidades que en este momento hay para tener más oxígeno para la gente que está internada. Muy bien. Por otro lado, también muy bien en el departamento de Paysandú, donde la Intendencia ha establecido la prohibición de circulación entre las 22 horas y las 6 de la mañana por las avenidas y ramblas como forma de intentar bajar el volumen general de tránsito, el volumen general de movilidad de la población. Y ahora sí, vamos a temas que tienen que ver más directamente, totalmente con la pandemia. Bueno, hay dichos de gente del GACH de que están con un gran desánimo y tienen una gran preocupación por que los CTIs están cada vez más cerca de una situación de crisis. Cipriani, responsable de ACE, de este gobierno, indicó que el Hospital Español, el CTI de Rivera, el de Paysandú y el de Salto ya están en situación de colapso. De hecho, los pacientes que deberían entrar en el CTI de Rivera se los está trasladando a Tacuarembó, que es lo más cerca que hay con un CTI. Esto realmente da para preocuparse. No hay un colapso de repente en el total del sistema nacional, pero sí está empezando a haber estos problemas. Además, el gobierno va a reclamar al mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud por el retraso en entregas de más vacunas de AstraZeneca, porque ya se están dando algunas y después va a ser necesario dar la segunda dosis de las mismas. Muy bien, tenemos ahora un poquito de las cifras de la evolución de la pandemia. Tenemos que esta semana, tomando al viernes, como siempre tomo los datos, habían 516 personas en CTI. Eso supone un 14% más de personas que la semana pasada. El porcentaje de personas que va a CTI baja. Veamos. Tenemos que, por ejemplo, al 26 del mes pasado, no, al 19 del mes pasado, que era marzo, había aumentado un 60% con respecto a la semana anterior. Pero después, al 26 aumentó un 44%, después un 56%, ahí subió un poquito, después a la semana pasada un 23% y ahora un 14%. Y uno dice, qué bueno, baja el aumento. Sí, pero atención, esto significa que baja el aumento de la cantidad de personas en CTI, no que disminuye la cantidad de personas en CTI. Aumenta menos. Habían
cuando empezamos 164, 236, 368, 453 y ahora 516 personas en CTI. Sigue aumentando la cifra. ¿Aumenta más suavemente? Sí. ¿Eso es bueno? Claro que es bueno, pero tiene que hacerse más. Y si consideramos la gente que está internada, tenemos que en este momento, contando las camas libres, hay 261 camas libres y hay 85 respiradores en aislamiento disponibles. Recordemos que en estas semanas el gobierno aumentó la cantidad de camas y de respiradores, lo cual permite que, habiendo aumentado la cantidad de gente en el CTI, también aumente la cantidad de camas libres y de respiradores, cosa que está muy buena para enfrentar este momento. La cantidad de vacunados, lógicamente, sigue aumentando. Primera dosis estamos en 1.059.776, un 30% de los uruguayos. Segunda dosis, un 294.323, un 8,39% de los uruguayos. Todo esto según los datos oficiales publicados en la aplicación sobre el coronavirus del gobierno. Los datos sobre CTIs, las camas libres y eso están en una página del gobierno también que se actualiza y que consulto para preparar este informe. Para terminar lo que tiene que ver con la semana, muy bien, el Observador, un medio de derecha, atención, está publicando que la falta de diagnóstico precoz, esto es que la gente no puede ir al médico a consultar, a hacerse una revisión, está llevando a una situación muy grave, porque no va a haber diagnóstico precoz en varias dolencias que si se tratan pueden no terminar en algo grave, por lo cual se calcula que en 5 años la cantidad de muertes por problemas que tienen que ver con el cáncer de senos, que tienen que ver con el cáncer de colon y con otro más que no me entiendo la letra en el esquema que yo me hago para no olvidarme de las cosas, bueno, no me entiendo la letra. Hay 3 tipos de enfermedades que necesitan diagnóstico precoz. Para eso la gente tiene que ir a atenderse al médico. Las medidas que están tomando hacen que la gente no vaya a atenderse al médico. ¿Lo vamos a pagar cuánto? Dentro de 5 años. Atención. Lo que pase con la salud dentro de 5 años es responsabilidad de este gobierno y todo el retraso que ha generado en todo el problema de las vacunas. Hasta la semana que viene.